Hola queridos amigos de Glota Miloja, mi nombre es Joana y el día de hoy vamos a estar hablando de unos textos que aún después de décadas de investigación siguen siendo todo un reto porque son difíciles de definir. Reciben el nombre de microrelatos, mini cuentos, mini textos, cuentos cortos, cuentos breves, textículos inclusive o desgenerados porque, pues como les digo, por sus características y por su misma esencia, no son tan fáciles de catalogar ni de clasificar. Entonces, voy a hablarles específicamente de un autor que es colombiano, que se llama Harold Kremer, quien junto con otro autor también colombiano llamado Guillermo Bustamante Zamudio, dieron origen a una de las pocas revistas que ha habido en Latinoamérica y que se dedicó en su momento a compilar esos textos que ellos no sabían que más adelante iban a llamarse microrelatos. Esa revista tuvo el nombre Ecuorio. Dos de sus fundadores, que ya los mencionamos, Guillermo Bustamante Zamudio y Harold Kremer, eran estudiantes de literatura y de alguna manera querían divertirse con textos muy breves que tuvieran bastante contenido a nivel significativo, que pudieran dar a conocer o contar una historia. Para eso ellos no solo tomaron textos así de cortitos, sino que de algunos textos más extensos como cuentos o novelas, extrajeron fragmentos que curiosamente funcionaban como historias independientes. Entonces, el microrelato que les voy a compartir de Harold Kremer se titula La casa y es de esta bella edición que publicó la editorial EAFIT de cuentos pues de diferente extensión de Harold Kremer. La casa. Otra vez aquí, dijo la abuela. Ven. Cada vez que soñaba me llevaba por la casa, señalaba las puertas de los cuartos y decía, aquí vive tu bisabuelo, aquí tu hermano José, aquí Salvico, aquí... Y así, en cada sueño, la casa crecía con los cuartos de mis antepasados. Alguna vez pregunté por uno de los nombres y la abuela me dijo, es el bisabuelo de tu abuelo. Esta noche recorrimos la casa entera, repasamos los nombres y llegamos a un cuarto nuevo. Miré a la abuela, me dijo, este es tu cuarto. Entonces, queridos amigos de Glota Miloja, veamos cómo la narradora protagonista de esta corta historia, pues de momento, en una noche cualquiera, empieza a ser parte de esa casa gigantesca que hay en lo que podríamos llamar el más allá o algo similar, y entra a ser parte de esa gran lista de antepasados de la abuela. Ahí les dejo la invitación a que se acerquen a Harold Kremer, a Guillermo Bustamante. No es tan sencillo conseguir sus textos, pero es posible. Y pues también a que se acerquen a ese desgenerado llamado microrelato. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Chao, chao.